hay manifestaciones en las calles de distintas ciudades de México, pero también de mexicanos que viven en otras ciudades del mundo, en otros países, y también se han autoconvocado en las calles para demostrar algunas dudas y algunos planteos sobre las elecciones. Es decir, básicamente están planteando que no han sido del todo claras. Maximiliano Ruiz, muy amable por atendernos. Santiago te saluda, ¿cómo estás? Bienvenido. Santiago Jiménez, muchas gracias por la amabilidad de prestar espacio. Aquí estamos para servirte y pues para tratar de responder a las inquietudes que ustedes tengan acerca de lo que pasa acá en nuestro país, que lamentablemente no son cosas muy dignas de platicar, pero hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo, y básicamente la duda es esa: ¿qué está pasando en este momento, Maxi? Pues mira, Santiago, como seguramente ya estás enterado por los diarios, incluso diarios de tu país han publicado, el asunto de la inconformidad que hay acerca de las condiciones en que se dio este proceso electoral. Decía hace un rato yo en plática fuera del aire a Mario, Sí. de que lo que ahora se dio en la masiva compra del voto, utilizando cantidades, se habla hasta de 700 millones de dólares utilizados en ese proceso, que no es cosa menor, ¿verdad? Incluso No, para un país como el nuestro, ni para un país rico, pero finalmente se está hablando de muchos millones de pesos mexicanos, en donde fueron involucrados con la complicidad de empresas comerciales de autoservicio. En este caso la empresa más visible ha sido Soriana, la que incluso ha sido boicoteada por personas que están en desacuerdo con este tipo de prácticas, en el sentido de que se expidieron tarjetas para adquisición de mercancía de uso cotidiano a cambio del voto. Se expidieron tarjetas que tenían que ver con el pago de tiempo aire de los teléfonos celulares. Se dieron cantidades inimaginables de asuntos que tienen que ver con artículos que van desde cemento, incluso artículos electrónicos blancos, refrigeradores, estufas, lavadoras, sí, cosméticos, láminas, bueno, lo que tú te puedas imaginar que pueda estar en deseo de la gente que menos tiene. Eso te iba a decir, son cosas que pues, evidentemente encontraron. Sí. No, decía, evidentemente son cosas que se le ofrecen a las personas menos favorecidas, ¿no? Por supuesto, la verdad es que para todos es sabido que desafortunadamente muchas de las decisiones que tomamos parece que se hacen con el intestino grueso o con la vaciedad del estómago, no con el cerebro. Y no culpamos a la gente, la verdad, Santiago, a la gente no se le culpa, porque finalmente ha sido una pobreza mantenida, claro, sistemáticamente para beneficio de los partidos y cobrar las facturas en estas épocas de zafra para ellos. Hay que reconocer lo que así ha sido. Pero mira, habíamos aprendido a convivir con este tipo de vicios. Pero lo que nos estamos dando cuenta es que la democracia que tanto cuesta al país y que tanto cuesta al mundo, al menos en nuestro país, y tenemos que reconocerlo para poder implementar los mecanismos de corrección, es una democracia totalmente ficticia, es una democracia de plástico, es una democracia que en este proceso electoral nos dimos cuenta que no está disponible para la gente que tiene la decisión de cambiar un estilo de gobierno a través del voto, sino que está disponible para la gente que tiene el dinero en las cuentas bancarias para poder hacerse de ella como de lugar. Esa es la situación que hay. La verdad es que otras veces habíamos hablado que nuestro país como tal vez necesitaba una especie de terapia gestal, llevarlo al diván y llevarlo a un sistema de confesión nacional para verificar cuál era nuestra posición, cuál era nuestra condición más íntima, y a partir de ahí empezar a hacer correcciones. Nos habíamos imaginado que tenemos un problema, pero la verdad es que la dimensión del problema que se ha descubierto en este proceso electoral rebasa todas las capacidades de cura que habíamos imaginado, lamentablemente, Santiago. Ahora, ¿de cuánta gente estamos hablando en las calles aproximadamente? En las calles de distintas ciudades de México, ¿no es así, Maxi? Así es, mira, el sábado va a haber otra marcha nacional. Los volúmenes de las personas en las calles es muy difícil cuantificarlos. Te puedo decir que en la última marcha que se dio en el Distrito Federal, las consideraciones estuvieron alrededor de 70,000 personas en la calle. Wow. Y así varía en 3, 4, 5, 10, 2,000, hasta 500 personas en diferentes poblaciones, dependiendo de la densidad demográfica de la población de que se trate. Pero aquí lo relevante, Santiago, es que estas manifestaciones no se dan a partir de que se detecta un resultado totalmente manipulado a través del dinero,
sino que están dando mucho antes de que la elección se llevara a cabo, y la particularidad que tienen estos movimientos es que no están encabezadas por ningún tipo de liderazgo en lo particular, no están encabezadas por ningún partido político, tú no ves banderas partidistas en las manifestaciones, es simplemente la gente que de alguna manera y de un día para otro da la sensación, aunque obviamente no es así, tomó conciencia de que las cosas no pueden seguir por la ruta que los que tienen el poder le están diseñando al país, y eso es lo que las mantiene en la calle. Es inédito lo que pasa en México porque hubo manifestaciones en contra de un candidato antes de se llevar a cabo la elección, y hay manifestaciones en contra de la aceptación del candidato después de la elección, utilizando exactamente los mismos argumentos del antes y después, lo que significa que las argucias, los argumentos, las estrategias, los métodos que utilizaron, pues ya estaban en el ánimo de las personas y se cumplieron cabalmente, pero en dimensiones estratosféricas, hay que decirlo, Santiago. Maxi, hay un movimiento muy interesante, tristemente nos queda poco tiempo, pero no quiero dejar de que hablemos de él, que es el Yo Soy el 132. Contanos un poco de qué es este movimiento y cómo influye en estas protestas. Prácticamente la columna vertebral de todo este movimiento es a partir del Yo Soy 132. Y resultó el movimiento Yo Soy 132 a partir de que el candidato que hasta este momento virtualmente es el electo, fue a la Universidad Iberoamericana. Hubo desacuerdos con su presencia, hubo manifestaciones y se les acusó de porros, se les acusó de gente que solamente alborotaba y que no era alumnado de la Universidad Iberoamericana. Los muchachos, cada uno de ellos se tomó la libertad de hacer un video mostrando sus credenciales y diciendo: no soy porro, me llamo fulano de tal, este es mi credencial y sí soy alumno del Ibero. Y la contabilidad de los que hicieron el video fueron 131. De inmediato despertó la solidaridad del resto de la gente, que sin ser miembro de la Ibero, al quedarse la cuenta en 131 dijeron: yo soy el 132. Esto es mucho como lo que tiene que ver en los juegos de fútbol, y aquí vas a entender perfectamente, Francisco, cuando decimos que el jugador número 2 es la afición. Así está el 132 en México. Sí, claro. Bueno, Maxi, te agradecemos muchísimo esta comunicación, vamos a estar siguiendo este tema porque, como dijimos la vez pasada, es Latinoamérica y nosotros concebimos que somos todos parte de una misma historia, así que estamos realmente preocupados por ver cómo continúa la elección de Peña Nieto, porque evidentemente todavía no termina, porque si hay tanta gente en la calle quiere decir que este proceso social todavía no termina y que la elección fue parte de una cadena de acontecimientos que vamos a ver cómo finalizan, ¿no? Así es, Santiago. Por su parte, la elección está siguiendo cauces legales. Obviamente las instancias se están cubriendo. La que sigue es acudir al Tribunal Federal Electoral, donde se dará ya la respuesta última. Pero como tú dices, esto no termina. Y vemos, Santiago, que este es un asunto recurrente en la mayoría de los países de América, de aquí del continente. Y si bien en México se dio la posibilidad de un 132 a través de que la gente secundara a 131 estudiantes, a lo mejor es tiempo de que muchos países del continente broten al balcón público a decir: yo soy el 133. Bueno, Maxi, un abrazo enorme desde aquí, como dijimos la vez pasada, desde esta punta de Latinoamérica a aquella otra punta de Latinoamérica, un abrazo gigante y muchas gracias. Igualmente, para servirles, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Maximiliano Ruiz, por llamar.